En este cuadro tenemos entonces relacionado varios elementos. Primero tenemos acá el nombre de la razón trigonométrica, la abreviatura, la lectura correcta y la definición. Veamos la primera. Se llama seno. La abreviatura es sen y el ángulo que se está referenciando es este símbolo teta. En la calculadora a veces no aparece sen sino sin, pero es el mismo. ¿Cómo se lee? Se lee seno de teta y está definido como cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, la abreviatura es cos y aquí el ángulo teta, pero acá esto no se lee cos teta, no, se lee coseno de teta y está definido como cateto adyacente entre la hipotenusa. Lo mismo aquí, tangente, aquí es tan y se lee tangente de teta. Está definido como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego la cosecante, la abreviatura es esta, CSC, se lee cosecante de teta y está definida como hipotenusa entre el cateto opuesto. La secante, acá es sec, se lee como secante de teta y está definida como la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y por último, cotangente es cot. No se lee cot teta, sino que se lee cotangente de teta y está definida como cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Acá tenemos entonces algunos ejercicios para ir memorizando estos elementos. Entonces acá como primero es escribir, por ejemplo, le dan los nombres y ya lo que uno tiene que diligenciar sería la abreviatura y la definición. Por ejemplo, acá le dan la abreviatura y uno llena el nombre y la definición. En este caso le dan la definición y ya uno llenaría lo que es el nombre y la respectiva abreviatura. En este caso el cuadro está vacío, vamos a llenarlo todo completo, tratar de hacerlo de memoria sin estar mirando de pronto de los anteriores. Y por último vamos a ver acá un resumen acerca de cómo se puede memorizar y cómo se conforman estas razones trigonométricas. La primera entonces es seno de teta, definida como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El segundo es el coseno de teta, está definida como cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Ahora, entonces vamos a ver algunos trucos para ir memorizando estas definiciones. Las dos primeras son seno y coseno y las dos lo que tienen en común es que mire que acá en el denominador está la hipotenusa. Entonces seno y coseno en el denominador siempre llevan hipotenusa. Lo único que cambia sería lo que está en el numerador. Entonces el cateto opuesto está relacionado con el seno y el cateto adyacente con el coseno. Esos serían como los truquitos para memorizar estas dos. Ahora la siguiente razón trigonométrica viene a ser lo que es la tangente. La cual está definida ya como cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ahora notemos que en esta definición no está la hipotenusa, entonces ese es el truco. El primero, que en la tangente no aparece la hipotenusa, y el orden entonces sería opuesto dividido entre adyacente. Ahora vamos a ver entonces cómo se forman las otras tres basadas en estas que acabamos de ver. Bueno, entonces la primera sería la cotangente. La cotangente, ¿cómo se obtiene? Se obtiene al invertir. Notemos acá lo siguiente. Mire que acá es opuesto sobre adyacente. Si nosotros invertimos esas dos, quedaría adyacente sobre opuesto, como está acá. Y eso corresponde a la cotangente. Ahora, la que viene aquí para encontrar sería entonces al invertir el coseno sería hipotenusa sobre adyacente y aquí la confusión que a veces se genera es con cuál asocio el coseno, si con el secante o cosecante. Entonces uno tiene como cierta asociación lingüística. Entonces como coseno empieza con co, uno piensa que se relaciona con cosecante y no.
cuando uno invierte el coseno, obtiene es la secante. Y de manera análoga, cuando uno invierte el seno, es decir, acá ya no, aquí donde dice opuesto sobre hipotenusa, al invertirlo quedaría hipotenusa sobre opuesto. Y el nombre que le corresponde es la cosecante. Notemos acá, mire por ejemplo que aquí coseno empieza por co, pero mire que al invertirlo se obtiene es secante, no se obtiene cosecante sino secante. Entonces aquí es como la clavecita, aquí es seno y el nombre que se obtiene o la que se obtiene al invertir la posición del opuesto de la hipotenusa es cosecante. Ahí es donde está a veces la confusión, se genera mucho esa duda o ese problema en asociar correctamente los nombres seno con cosecante y coseno con secante. Es más fácil estas dos, tangente con cotangente, es muy fácil asociar los nombres y también recordemos ahí cómo se forman. Entonces, cosecante, secante y cotangente, ellas se obtienen al invertir la posición de seno, coseno y tangente.